¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes vamos a estar hablando con Patricio del Corro, legislador porteño. Ustedes saben que hace algunas horas nada más asumieron los nuevos legisladores, los nuevos diputados, tanto a nivel nacional como en las distintas provincias de la Argentina, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero en la legislatura de Buenos Aires se vivió un hecho realmente inexplicable, incomprendible, máximo de aquellos que quieren hablar de cerrar la grieta o del respeto al otro. Lo que le pasó a Miriam Bregman, la verdad que fue una verdadera falta de respeto. Cada uno, y así está estipulado, puede jurar por quien quiera cuando asume un cargo legislativo. No hay, digamos, algo concreto. Uno puede jurar en la Biblia, puede jurar por los santos evangelios, puede jurar por el Papa Francisco, pero lo que le hicieron a Miriam, la verdad que es una verdadera falta de respeto. Uno puede estar totalmente en desacuerdo con su forma de pensar o de su forma de actuar en la política, pero en ese momento cada uno tiene el derecho de jurar de la manera que más lo sienta en su interior y con lo cual más se pueda sentir aquel que la votó representado. Porque a Miriam Bregman ahí no fue, pasó por la legislatura y se sentó, no. La votaron los ciudadanos, en menor o en mayor medida, pero la votó la gente y hay que respetarla. Después vamos a estar hablando con un historiador, hablando del tema de submarinos. Vio que la semana pasada yo les decía que somos todos expertos en submarinos y se sigue con esta discusión durante toda esta semana de algo realmente muy doloroso y muy triste. Pero vamos a hablar un ratito con Patricio Lons, que es un historiador y que sabe, como pocos, sobre la historia de los submarinos en el mundo, no solamente en la Argentina. Y lo va a acompañar Jorge Pereira de Olazábal, quien fuera viceministro de Defensa de la Nación en la época de Carlos Menem. Todo eso en este primer bloque. Y después, para más adelante, tenemos más invitados que se los voy a ir contando en el transcurso del programa. Dos cositas rápidas. La semana pasada, cuando estuvo aquí Ricardo Alfonsín, hablábamos de Elisa Carrió. Y la pregunta es, Elisa Carrió, ¿hasta cuándo va a ser la que disponga el destino de los partidos políticos en la Argentina? ¿Hasta cuándo, en este caso puntual, los radicales van a seguir tolerando que Elisa Carrió les diga lo que tienen que hacer? A ver, yo soy afiliado a un partido político, yo me afilio porque quiero. Ahora, hay que pedirle permiso a Carrió. El radicalismo de Capital le tiene que pedir permiso a Elisa Carrió para ver si Lustó se puede afiliar al radicalismo o no. ¿Hasta dónde este atropello va a soportar el radicalismo? Por otro lado, ¿extorsiona a Cambiemos Elisa Carrió? ¿O hará como ha hecho con algunos fiscales de La Plata que, según en las malas lenguas, también fueron extorsionados por Carrió para que se avancen en algunas causas? Son preguntas que posiblemente yo no tenga las respuestas. Por otro lado, Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, ya empezó a batallar porque quiere ser el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 2019. Ya empezó a batallar dentro de la interna de la Unión Cívica Radical. Y finalizo, y me voy a hablar con Patricio. En las últimas horas nos enteramos que la hermandita de Jorge Triaca es directiva o está en el directorio del Banco de la Nación. Lo que le criticaron a los otros con la hija de Rossi parece ser que ahora está bien. Son todo lo mismo, son todos iguales. A ver, en el peronismo, la dinastía Cafiero, con todo el respeto a don Antonio. Todos los hijos, los nietos, uno en un partido, otro en otro partido, otro en otro partido, pero todos cobran de la política. Los Moró en la Unión Cívica Radical. Uno están en el Frente Renovador, otros están en Unidad Ciudadana, otros están en el radicalismo, pero eso sí, todos cobran de la política. Los Triaca son lo mismo. Cambiemos, entre comillas, son lo mismo. ¿Cómo te va, Patricio? ¿Ustedes cobran todo de la política en la familia también? No, de ninguna, ninguna. Ah, no, te pregunto porque a ver si después me tengo que arrepentir. No, lejos de eso estamos. ¿Cómo evalúas lo que le pasó a Miriam? Mira, me parece, primero, comparto lo que decías vos, es una vergüenza, es una falta de respeto. Primero porque aparte en las juras es uso y costumbre también que los diputados juremos
por lo que creemos, por nuestras convicciones, y el PRO ayer mostró que de tolerante no tiene nada. Fue los abucheos a todos los diputados, a Miriam Bregman, pero también al resto de los diputados de la izquierda en la legislatura, fueron abucheados, y me parece que muestra cuál es el modus operandi del PRO en la legislatura. Si vos te fijás, ellos siempre hablan del diálogo, etcétera, pero cuando van los vecinos a la legislatura son tratados así. Cuando van a algunos sectores que no están de acuerdo con los despidos, con las políticas de ajuste, también son tratados de esa manera. Simplemente que por ahí no sale en la tele o no tiene repercusión porque son vecinos normales. Entonces me parece que eso, que expresa un poco cómo se trata el PRO y que expresa que trata a la gente como patrones de estancia, como gerentes, despectivamente a quienes no comparten sus ideas y sus fines. Hay una lucha que está teniendo hace mucho tiempo la izquierda, la produjo en su momento Jorge Altamira, después la produjo también Marcelo Ramal, que es el tema de las tierras en la ciudad de Buenos Aires. Un tema del cual no se habla demasiado y tampoco de los medios se habla demasiado. ¿Cómo está esa situación hoy? Porque cada día vemos que hay más necesidad de viviendas, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar en el conurbano, pero te dicen de los planes sociales que hay, o los planes de vivienda, o los famosos créditos hipotecarios, que no sé cómo los va a pagar la gente ahora que se metió en los créditos hipotecarios, pero de este tema en la ciudad de Buenos Aires prácticamente no se habla. No se habla, tenés razón. ¿Y por qué no se habla? Es el gran negociado del macrismo. Si hay algo que va de la mano es macrismo y especuladores inmobiliarios y lo que hay también atrás de la especulación inmobiliaria. Muchos saben, si uno puede agarrar lugares emblemáticos de la ciudad, en el sentido de lo que vos decís, Puerto Madero. Tierras que se remataron al sector privado, antes incluso del macrismo, pero el macrismo lo desarrolló. ¿Quiénes construyen ahí? Bueno, uno pasea por Puerto Madero y de Caputo, Irsa, todos los amigos del gobierno, y usan terrenos que son públicos para especulación inmobiliaria, para los negocios de los amigos del poder. 40 hectáreas más o menos es lo que se privatizó en la gestión del macrismo en la ciudad. Ustedes piensen, alguien que está en la casa, piensa 40 manzanas alrededor suyo, era terreno público, plazas, lugares donde se podían hacer escuelas, que también faltan, viviendas, etcétera, y eso el macrismo no lo usó para desarrollar ni vivienda, ni plazas, ni escuelas, no, lo usa para vender, dárselo a alguien, se lo vende a un sector privado a menos precio, luego le dicen, bueno, en este barrio que no se podía construir un edificio, a vos te dejo construir una torre de lujo de esas grandes torres, ese terreno aumenta su valor y entonces hace un gran negociado el constructor amigo del gobierno. Acá la pelea de los vecinos que vienen dando en toda la ciudad es fundamental, en Caballito contra el shopping, en el Tiro Federal también contra mover el Tiro Federal, la lucha de los trabajadores de vialidad, que es un terreno nacional, pero también la legislatura tiene que aprobar el cambio de zonificación para que se pueda construir un shopping, grandes torres de lujo, etc. Y mientras, como vos decís, aumenta la cantidad de gente que vive en las villas. Entonces es una locura la ciudad, como la plantea el macrismo, porque mientras se construyen más torres de lujo para que no viva nadie en terrenos que deberían usarse para otra cosa, cada vez más gente vive en villas miseria o en emergencia habitacional. Entonces tenemos una ciudad que cada vez se va polarizando más. Puerto Madero, de nuevo, tenés las grandes torres de lujo a 200 metros, tenés una miseria espantosa. El barrio Rodrigo Bueno, donde hace años se murió un chico pues se cayó un pozo ciego que estaba abierto. Contraste más brutal que ese no puede haber y es solo para que los más pobres se hagan más pobres y vivan peor y los amigos del gobierno hagan negocios con tierras que son de todos los vecinos de la ciudad. Yo estoy de acuerdo con que el Tiro Federal, donde está, ahí frente a la cancha de River, ha quedado como un poco desacomodado en cuanto a lo que ha crecido la ciudad de Buenos Aires y esa zona también límite del conurbano, que es la zona norte. Creo que en ese lugar ya como que hay que sacarlo. Ahora, también planteo qué vamos a hacer con eso. Exacto. Incluso ahí se abren muchas Yo estoy de acuerdo con recuperarlo, bueno, pero vamos a recuperarlo para un bien público. Se podía discutir, pero primero se puede discutir con los vecinos y los trabajadores y los quienes usan ese predio. Se movilizaron 100 vecinos a decir que no querían que se venda, no se los escuchó. Y después es verdad, se podría, por ejemplo, conectar de verdad con Ciudad Universitaria, para tener una ciudad universitaria conectada a la ciudad. Pero ahí van a ser torres de lujo. Uno pasa por ahí, van a ser torres de lujo, para que no viva nadie, para que sea especulación inmobiliaria. Y un punto que, permitime que te lo diga, ¿por qué siempre la especulación inmobiliaria es el negocio de los amigos del gobierno? Primero porque hacen mucha plata.
Y segundo, porque ahí siempre detrás hay lavado de dinero. Si uno ve quién compra los grandes terrenos en Puerto Madero o estos grandes emprendimientos, hay representantes de fútbol, jugadores de fútbol, gente ligada a todo ese mundo, o casualidad vinculada a la AFA, Angelici, todos esos sectores donde vienen sumas astronómicas de dinero, se lavan mediante los clubes, van y se invierten en la especulación inmobiliaria. Te repito, mirá, en la ciudad hay un dato que es brutal. En la ciudad hace 60 años vive la misma cantidad de gente. Todas esas torres que se ven, no es para que viva nueva gente, es para que hagan negocio unos pocos. Es para la especulación. Es para la especulación. La vivienda es terrible. Hoy nadie puede alquilar. O nadie puede alquilar porque cada vez está más caro. El que quiere tirarse a un crédito, como vos decías, dice, bueno, por ahí hoy me alcanza. Y si mañana se dispara la inflación, yo conozco ¿qué amigos hago? que se metieron con los créditos hipotecarios. Y ahora están y dudando hoy te puedo ya. asegurar Exactamente. que Y se eso- les y llena para- de preguntas, para por la no utilizar juventud, otro término. incluso te digo, para la juventud que tiene un trabajo, que puede llegar, que digamos que no llega justo a fin de mes, le sobra por ahí un poquito, era una solución, porque gastar en alquiler toda la vida e intentan buscar un crédito y bueno, y termina así, digamos. En la Argentina es un poco cíclico, ¿no? El tema igual. La última, a ver, yo personalmente creo que la ley de alquileres que se aprobó en la ciudad de Buenos Aires, como ahora la que se aprobó similar en la provincia de Buenos Aires, desde mi punto de vista no sirve para nada. Creo que es más de lo mismo, porque el propietario, si la comisión no la paga Juan, la paga de alguna manera, el propietario se planta, que es lo que yo discuto. Si yo soy propietario y quiero cobrar tanto y me dicen, no, mirá que por la nueva ley, bueno, yo quiero en vez de 10, quiero 20. Y no te lo va a alquilar. O sea, para mí la ley de alquileres no sirve. Para mí hay que buscar otro mecanismo que de por sí es muy difícil. Pero también lo que ocurre, que muchos que han invertido especulativamente o para decir, tengo un reaseguro para mañana, no te hablo los grandes constructores que tienen 30, 40 departamentos, Sí. no, aquel que pudo al pozo comprar 1 o 2 departamentos para decir, me garantizo una jubilación, porque con la jubilación que tengo me voy a morir de hambre, tampoco quiere alquilar. No quiere alquilar, porque te dice, si no me pagan tanto, no lo alquilo. Este es un problema muy serio y yo comprendo de un lado al propietario y comprendo también al inquilino porque fui inquilino hasta hace poco tiempo y te puedo asegurar que es terrible alquilar, Sí. es terrible. Cada vez que tenés que Te renovar, piden hasta el certificado. endeudarse para pagar durante Porque, 2 años a ver, esa deuda. yo que le planteo, amigos míos de inmobiliarias, yo vengo y te digo, escúchame Patricio, a mí la ley de alquileres me ampara, vos me tenés que dar esto, una vez que estoy adentro del departamento. Entonces el de la inmobiliaria lo agarra al dueño y le dice, mire, este señor Patricio tiene razón, porque la ley lo ampara en esto, en esto, en esto. Ya lo tiene instalado. Bueno, listo. Cuando viene la renovación del contrato, el inquilino, no, este es quilombero, afuera. Sí. Este es lo que no entienden los legisladores cuando sancionan leyes. La revancha posterior. Porque viene esa revancha posterior. Sí, completamente. Igual no es que no se entiende. De nuevo, hay negocios por detrás. Y ahí me parece bien para mí separar. Primero, la ley de inquilinos. Nosotros votamos a favor sabiendo y diciendo que no iba a cambiar nada. Sí, me acuerdo. Porque tenía algunos aspectos progresivos, pero no va a cambiar la situación de los que alquilan. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires hay personas que por ahí tienen un departamento y lo usan para cuando se jubilan o que es un ingreso más de la familia porque lo heredaron, etc. No es el problema. El problema es la gran cantidad de viviendas ociosas que son de estos grandes Claro. emprendimientos que se Claro, hacen. claro. Entonces, ahí hay 2 puntos. Para mí, o sea, no se puede cambiar el sistema si no se apunta a para qué se piensa la ciudad. Nosotros decimos que hay un derecho a vivir en la ciudad de los habitantes. Entonces, en ese sentido, mira, tendrías que hacer vos un plan de créditos hipotecarios a tasa cero, incluso para el que quiere vivir en la ciudad. A tasa cero quiere decir que se equipare con la inflación, con los sueldos, etcétera, que lo puedan hacer. Un plan de vivienda también tiene que meter a la gente, que hoy hay 350.000 personas, por ahí más, que viven en las villas miserias de la ciudad. Bueno, vamos a hacer barrios para eso y te doy 2 puntos nada más. ¿Cómo no se usa para eso la plata? Ahora, el año que viene van a ser los Juegos Olímpicos Juveniles. Señor. Si uno pasa por Lugano, va a haber unos edificios enormes que el gobierno levantó en 2 años. O sea, en 2 años mostró que se puede construir un barrio de cero impecable. Las villas que tienen los planes de urbanización no se cumplen. Uno va a la Facultad de Derecho, al lado, van a inaugurar en la OMC el centro de exposiciones al lado de Derecho. La ciudad gastó en un terreno público 500 millones de pesos para hacer un espacio, un centro de exposiciones para los grandes empresarios, y uno mira por arriba del centro de exposiciones y que hay la Villa 31.
¿Y cuánta plata se pone para urbanizar en eso? Cero. ¿Quién ganó la licitación de este centro de exposiciones? El único que concursó, IRSA. Bueno, Qué está muy casualidad, claro ¿no? para dónde va la plata y para dónde no. Pato, gracias. Muchas gracias a Y vos. no solamente hay que ver lo de la Ciudad de Buenos Aires, yo te puedo decir, en el Gran Buenos Aires, en particular en la zona norte, te garantizo que los alquileres son más caros que en la ciudad. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan bien? ¿Cómo estás? Jorge, Pato. ¿cómo andan? Verte. ¿Bien? Bien. Bueno, primer pregunta, se la voy a hacer al señor como ex viceministro. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas en la Argentina? Porque hoy, a la vista de todo lo que está sucediendo, es como que ha colapsado el tema de las Fuerzas Armadas. No lo entendemos los ciudadanos, las despreciamos tanto, le achacamos a estas nuevas Fuerzas Armadas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el pasado. Bueno, exacto, vos lo dijiste. Con las Fuerzas Armadas lo que sucede es, se ha estigmatizado que siguen siendo parte de la dictadura de los 70. Es decir, hemos quedado y hemos metido a las mentes nuevas, jóvenes, y los mismos profesores lo han hecho, de que no progresó ni sirven para nada más que para intentar dar golpes o estigmatizar o a la política o a las mismas Fuerzas Armadas. Y desde el primer día de la democracia se empezó a reducir el presupuesto nacional, el presupuesto de las Fuerzas Armadas y de seguridad, a un nivel tal que hoy están en el 95%, 98% solamente para pago de sueldos. Exacto. Perdón, sueldos además deprimidísimos con respecto a lo que deberían ser, con respecto a la labor que cumplen. Claro, por ejemplo, esta gente del submarino ganaba, el que más ganaba creo que no llegaba a 30.000 pesos. Bueno, Una sabemos ridícula. El sabemos comandante que creo es- que gana 40.000. Por eso. Y la secretaria de Aguad creo que gana 180.000. Bueno, sabemos que hay una campaña que además es, curiosamente, casi homogénea. Es decir, no hay una voz que diga, pero perdón, pero el país está sin defensa, el país sin fuerza de seguridad. Perdón, ¿qué es la seguridad como definición, Carlos? La definición es: la policía patrulla las calles, la policía busca al sospechoso o atenta contra el problema del hecho del victimario o del que está actuando, llega arriba inmediatamente porque está patrullando Y reprime si es y necesario. reprime si es necesario. Reprime si es necesario, lo dijiste vos. Sí, obvio. Este- Porque acá parece decir reprimen es una mala palabra, pero no es así. No, perdón. En cualquier lugar no, del mundo perdón. las fuerzas de seguridad llega un momento que tienen que reprimir, lamentablemente. Para defender Dentro a de la la ley. gente, a la gente que trabaja. Obvio, y dentro de la ley. Y dentro de la ley. No como sucede hoy, que reprime el que camina por la calle o la delincuencia o la protesta a lo mejor digna, pero no tiene por qué agredir a las Fuerzas Armadas que dicen en un momento, bueno, basta, dejen circular a los que trabajan. Ahora, ¿qué es lo peor que está pasando hoy? Es la delincuencia la que recorre las calles y elige al que va a robar o al que va a asesinar. O está libre de hacerlo porque sale al otro día. La justicia ganó la teoría Zaffaroni. Yo lamento que este hombre haya influenciado tanto en la justicia como para que el que delinque, bueno, por algo lo hará. Pero perdón, pero entonces no hay castigo. El país entonces se encuentra en estado de indefensión frente a las fuerzas de seguridad y en estado de indefensión frente al exterior. Porque no tenemos fuerzas armadas ni preparadas, ni... Perdón, este era un viaje de práctica. ¿Por qué? Porque ¿cuánto hace que no navegaba en un submarino? Entonces, la gente, ¿cómo va a manejar un avión si no se sube al avión y vuela? Si vos no manejás, chocás. Obvio. Entonces,
a mí lo que me preocupa es, ha quedado, y vos fíjate que es casi homogéneo, ¿eh? Y yo estuve en un gobierno y peleé por cambiar la mentalidad, pero no, te gana en el Congreso la mayoría que dice, no, ¿por qué aumentarle a las Fuerzas Armadas? No, pero ¿y cuándo la vamos a dar garantías de armamento a la Argentina para que cualquier problema puede suceder? Obvio. De hecho, los mapuches son un problema y resulta que la RAM está mejor armada que la gendarmería. Exactamente. El problema que tenemos es Ahora, que eso sí, hay ni que Gomera acusar. tenemos Ahora, ya no solo no tenemos ni Gomera, Carlos, me preocupa mucho más que además se castiga al que frena al delincuente. ¿Por qué no actúa la gendarmería con los mapuches, que están intrusando un parque nacional? Diciendo que es Tierra Santa, una cosa completamente ridícula, porque no son pueblo originario. Los pueblos originarios son los araucanos, los diaguitas, los araucanos, los tehuelches, los guaraníes, los zonas, pero no son los que vinieron antes de 1500. Pero estos vinieron en 1840 y no vinieron acá, vinieron a Chile. Exactamente. Están intrusando desde Chile, que los echa, pero que también tiene problemas con ellos. Y serios. Pero una cosa era, cuando yo fui viceministro de Defensa, el problema con los mapuches era que robaban, tomaban y a veces agredían a algún gendarme. Es decir, era un tema casi de delincuencia menor y aislado. Ahora están armados mejor que las fuerzas de seguridad. Ahora han definido un territorio para querer quedarse y es peligrosísimo para sentar un precedente, como lo intentó la guerrilla en los 70 con Tucumán, para ir a la UN y reclamar esto es tierra santa de un pueblo originario. Y en general vos sabés que en la UN eso se bien mira y se defiende. Me voy a quedar en el otro bloque un ratito más con ustedes, pero antes de ir al corte, te pregunto, esto que pasó con el Ara San Juan, en tu experiencia, en lo que sabés de la historia, de los temas de los submarinos, ¿es muy frecuente, es antinatural, era predecible? No, mira, la NATO perdió un submarino en unas prácticas frente a la costa de Bélgica, un submarino norteamericano. Los rusos perdieron el Kursk y el Prince lo lograron sacar. Era un submarino de rescate que entran 7 personas y estaba a 190 metros del fondo. Lo sacaron con ayuda inglesa. Sobre el Kursk no quisieron recibir ayuda. Parece ser que tenía un cierto arsenal no declarado y un nuevo modelo de torpedos y no querían que nadie lo viera, ¿no es cierto? Pero sí, después los norteamericanos perdieron en el 39 el Squalus, que fue rescatado con la campana esta McCann, que vos sabés que es invento de un ingeniero argentino, un ingeniero Dentone, que como acá todavía no teníamos submarinos, la patente se vendió a Estados Unidos. Nosotros empezamos a tener en la década del 30 unos submarinos italianos. Pero no es impensable, de hecho algunos peritos navales dicen que en realidad fue una explosión y que posiblemente el fallecimiento incluso haya sido hasta instantáneo, ¿no es cierto? Pero, a ver, también es curioso que en ese mismo momento teníamos maniobras norteamericanas en Chile, había maniobras inglesas, los ingleses acaban de comprar arsenal israelí para crear un escudo misilístico en Malvinas, que es defensivo y ofensivo. ¿Te acuerdas este tema Patriot que era antimisilístico? Sí. Bueno, era defensivo. Dice, está declarado como defensivo y ofensivo. Porque Inglaterra, que dice ser amiga nuestra, se compra un arsenal de esas características. Ahora, se lo compra con esto Israel. me estás poniendo un signo de interrogación con lo que pasó con el Ara San Juan. Yo realmente creo que fue un accidente, pero igualmente también, ¿viste cómo es la navaja de Occam? Ese concepto que dice, bueno, lo improbable puede llegar a ser o la explicación más simple puede ser la verdadera. Y por lo menos a mí me queda una duda. Lo que sí es claro que tenemos un país indefenso, con un arsenal anticuado,
¿no es cierto? Porque realmente todo lo que tiene las tres Fuerzas Armadas es un arsenal anticuado, cuando Argentina no es que tenga hipótesis de conflicto, Argentina tiene conflictos reales. Obvio. Argentina tiene... Lo que pasa es que no estamos mirando la Antártida. Claro. Está a la vuelta de la esquina el problema. Pero Daniel, vos pensás que el 70% del territorio argentino no es la parte continental, es la Antártida, el mar alrededor de la Antártida, las islas Georgia, Sandwich, Malvinas y todo el mar alrededor de ellos. El 70% del territorio argentino es extracontinental. Nosotros somos un país marítimo en realidad. La Pampa Azul, que sería el mar argentino, tiene más riqueza que la Pampa continental. Y eso no se protege y tenés ya una base china, que solamente políticos oligofrénicos pueden haberle permitido a China, la potencia con mayor cantidad de habitantes y que ya se perfila como primera potencia en los próximos 10 años, permitirle que meta una base acá. Y tenés 3 bases británicas. E Inglaterra, desde el 2011, no reconoce la soberanía argentina en Antártida. Patricio, ¿Me dan un minuto que tengo que hacer el corte? Solo quería agregar, si me permitís. Sí, un rapidito, segundo porque más. Muy rápido. Me Además, retan. los chinos y otros más de Asia nos están robando toda la riqueza ictícola porque no tenemos cómo defenderla o frenarla, porque no tenemos instrumentos, no tenemos fragatas, corbetas que puedan atacar o frenar algo que es impresionante en millones de dólares que pierde la Argentina anualmente. Ahora, después del corte, les voy a robar 10 minutos más. Quiero más que me hables de tu experiencia. Y a usted le voy a preguntar lo siguiente. Ahora se habla de que la prefectura podría pasar a manos de la Marina o de la Armada y eso va a crear otro conflicto entre fuerzas, porque sabemos cómo piensa, yo conozco cómo piensa la prefectura y cómo piensa la Armada y cómo se reestructura esto, pero me lo contesta después del corte. Ya seguimos aquí en La Voz de Todos, ya llegó mi amigo Fabián Medina, economista del Frente Renovador. La semana pasada Javier Milei nos dijo en este programa que si el gobierno no cambia el rumbo, el año que viene puede llegar a explotar económicamente todos por los aires. Medina, ¿compartirá el criterio? Ya venimos. Bueno, seguimos aquí en La Voz de Todos. La pueden tomar los dos la pregunta, pero por la experiencia, habiendo sido viceministro, yo le dejé picando recién, ¿cómo se recompone el tema de las Fuerzas Armadas? Y no sé si antes de ir al corte o cuando estábamos en el corte yo le planteaba y le decía que, por ejemplo, el tema de que la prefectura vuelva a las manos de la Armada, como fue hace mucho tiempo, va a generar una rispidez. Lo mismo que también lo hablábamos, lo que pasó o lo que sigue pasando, por más que lo quieran ocultar, la Policía Federal con la policía ahora de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se recomponen las Fuerzas Armadas Argentinas? Se recomponen de una forma muy clara. A las Fuerzas Armadas se le da los nuevos roles de la defensa, como se llama hoy en el mundo. Es decir, se las prepara para lo que significan hechos ambientales dramáticos, como podría ser un terremoto, un derrumbe, un incendio, circunstancias ambientales trágicas, de fuerte importancia en un país. Se la prepara para defender, por supuesto, la República y se las prepara para, por ejemplo, construir puentes. Están en condiciones de, en una emergencia de una inundación, frente a una circunstancia como la que hemos vivido. Sí. Hemos visto cómo los puentes que se repusieron que rompieron todos. Bueno, se las manda inmediatamente a las Fuerzas Armadas a poner como mínimo lo que ellos llaman los pontones, Claro. los de tránsito que pueden quedar transitoriamente, perdón la repetición del término, un largo tiempo hasta que el presupuesto dé para reemplazarlo por. Pero para todo eso ellas están preparadas porque es parte de una preparación de guerra y pueden hacerlo inmediatamente. Están en condiciones de solucionar la viabilidad de los ríos
que rompen los puentes o los lagos que rompen o desbordan, Sí. solucionar todos esos temas en instantes. Yo estoy de acuerdo con usted y lo he visto. En la zona donde yo vivo lo he visto eso. Eso se llama nuevos roles de la defensa. Perfecto, pero Perdón, contra el narcotráfico. bueno, ahí está el tema. Pero contra, digamos, no solamente contra el tema del narcotráfico, en lo que uno desde chico aprendió de lo que eran las Fuerzas Armadas, defender a la patria, El honor. el honor, San Martín cruzando los Andes, Belgrano, etcétera, etcétera. Y de la gesta de muchos hombres, que le decimos mal chicos, y de muchos hombres de la Fuerza Armada que otros fueron unos cobardes, pero otros pusieron el pellejo. Hubo muchos que pusieron el pellejo. Así es. ¿Cómo se prepara esa Fuerza Armada? Porque como hablábamos antes de ir al corte, y acá si querés meter los bocadillos que quieras, nosotros tenemos conflictos a futuro por más que nos digan que no. Porque el tema de la Antártida, el tema del sur es grave. El tema de Chile, nosotros estamos muy confiados, pero el tema de Chile es grave y es peligroso. ¿Quién dijo que...? Porque con todo respeto a mis hermanos chilenos, yo no les creo, pero con ¿Quién todo dijo respeto que lo no digo. miran? ¿Quién dijo que no miran? Pero nuestras Fuerzas Armadas, ¿cómo las preparamos para esos eventuales conflictos? Bueno, vos sabés que si un almirante chileno dice, miren, el corte del sur de la Patagonia van a ir por la Patagonia Argentina y la Araucanía chilena. Si ustedes pierden la Patagonia, nosotros perdemos nuestro sur. Ahora, tampoco es hipotético que nuestros gobiernos nos, digamos, presionen a nuestro gobierno chileno para que ataquemos a Argentina. Entonces, lo ideal es para que no haya una guerra justamente cortar, impedir Obvio. toda posibilidad. Esto es algo que se heredó viene de largo, de una independencia mal organizada. Cuando fue la independencia, que también es un tema bastante discutible, las naciones de Sudamérica debíamos haber permanecido unidas. Bueno, evidentemente muchos de aquellos que nos llamamos próceres trabajaron en función de la balcanización. Obvio, no, estoy de acuerdo. ¿No es cierto? Hay muchos bronces que habría que bajar. Pero lo concreto hoy es que Inglaterra, en el año 2011, me acuerdo, un acto donde estuvo Cameron y la reina Isabel II, me acuerdo la foto porque ella está con un vestido celeste donde dice todo el territorio antártico argentino, el chileno y el argentino-chileno, que hay un sector compartido, a partir de ahora se llama Tierra de la Reina Isabel II. Bueno, puede decir, bueno, le cambian el nombre allá, no acá. No, bueno, pero ya quiere decir que, viste, no reconocen, el catastro ya no te reconoce tu departamento. Quiere decir que en algún momento van a intentar Claro, porque sacártelo. vos fíjate también lo que están haciendo los chilenos. Yo voy siempre a Chile, es una gente fantástica, pero del pueblo no desconfío, desconfío de los políticos muchas veces, no de todos, de algunos. Como de los nuestros. Claro, como de los nuestros, por supuesto. Pero vos fíjate, por ejemplo, lo que están haciendo los chilenos ahora. Están creando una nueva ciudad más austral que Ushuaia para decir que la ciudad más austral del mundo la tienen ellos y no la tiene Argentina. Y están armando una nueva ciudad, con lo que implica, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero desde mi humilde análisis, sin conocer demasiado de la historia, me parece que eso tiene otro objetivo, no solamente tener la ciudad más austral. Yo te cuento de un cónsul chileno en Ushuaia, charlando con un marino argentino, le pregunté, ¿y antes dónde estuviste? No, yo estuve cónsul en Francia. Y ahora estás en Ushuaia, uy, te degradaron. Y él dijo, no, me ascendieron. Claro. Y me decía el marino argentino, se me hizo un frío en la nuca. Estos tienen claridad cuáles son sus... Había algo que te quería aclarar Dale. de lo que me hablaste de las Fuerzas Armadas y de seguridad. La Fuerza Armada, si saca el arma, es para tirar. Obvio. No pregunta. Bueno, eso los grandes, No, pero los es- padres en el campo le enseñaban a los hijos en la época del cuatrerismo, esto cuando se saca se usa. Pero es institucionalmente como actúa una Fuerza Armada. Una fuerza de seguridad tiene que dar la orden de detener primero y tratar de detener antes de tirar. Es una diferencia fundamental. El policía no puede tirar primero. Primero tiene que dar, deténgase, y después recién sacar el arma si es atacado. Exacto. ¿Correcto? Entonces, no podés juntar las fuerzas de seguridad con las Fuerzas Armadas por un concepto mental. ¿Usted a prefectura dónde lo ubica? Yo la ubico dentro de la Fuerza de Seguridad. Una Es policía decir, fluvial y una policía del mar. Una policía fluvial y una policía de Claro, mar. porque hay cosas- de yo se hecho, lo decía, de o sea- hecho, eran llamadas, Claro, fueron mandadas por generales, Exacto, pero- hasta hace nada, hasta hace nada. hasta que se degradaron las Fuerzas Armadas después del proceso militar, que bueno,
fue muy infeliz, pero no por eso, no por un grupo de equivocados se destruye una institución. Claro, usted en ningún país del mundo pasó. En ningún lado, pero usted fíjese, por ejemplo, un dato. Hubo un prefecto nacional naval que pasó por varias prefecturas, entre ellas la prefectura de zona norte, Delta, y llega a ser prefecto nacional naval. Se llama Beltriti, un tipo espectacular. Beltriti fue fiel a la conciencia del prefecturiano y de defender a su tropa. Cuando le dijeron que prefectura tenía que empezar a cuidar barrios del conurbano, presentó la renuncia. Dijo, la prefectura no está para esto. Claro. Y yo también le decía en el corte, usted va al Delta del Paraná, primera, segunda sección, y está la policía de Islas, que le pido al ministro Ritondo, a ver si le manda las lanchas, porque el año pasado, ¿se acuerda que hizo el lanzamiento del operativo Sol del conurbano norte para el Delta? Y trajeron 2 motos de agua y cuando terminó el acto fueron enfrente y se la devolvieron al dueño. Cúmplale a la policía de Isla, que es una vergüenza. 2 lanchas tenían. Hay 20 ministros que no sé dónde están, búsquenla. Entonces, ¿qué pasa? La policía de Islas hace un operativo. No quiero sumarme a tu comentario, Daniel, pero por cariño y por respeto a que justo mencionas a una persona que Ritondo lo conoce. No, pero me parece perfecto. Yo me hago cargo. Perdón, ¿no? Que dice tranquilo. Puede equivocarse. No, yo me hago humano, cargo. es humano. Es una buena persona, pero para mí no puede ser ministro de Seguridad de la provincia. Se lo digo con respeto. No conoce la provincia de Buenos Aires. Aceptemos que si algo tiene de lindo la democracia, por supuesto es que podamos dialogar y discutir. Y además hablar así, con esta dignidad. Yo lo respeto a Ritondo, pero no puede ser ministro de Seguridad de la provincia. Bueno, lo que pasa, Daniel, pero déjame que te termine el concepto. Al contrario, a mí me importa hoy escucharte, porque es una obligación. Obvio. Por ejemplo, en el Delta, si en el Delta vos entras en una isla y robás, cuando llega la policía de Islas, que está diezmada, vos saltaste a la lancha o al bote, el policía de isla no te puede tocar, porque ya es jurisdicción de prefectura. Y a la inversa, cuando el que está en el bote subió a la isla, el de prefectura no te puede tocar porque ya es jurisdicción de policía. Es de delirio. Estas cosas son increíbles, pero eso no se lo vamos a sacar, insisto, a este gobierno. Eso viene de la historia. Sí. No puede ser eso. Pero acordate de algo, para unir o confundir esa unión de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, primero tendrían que cambiar la ley de defensa, la ley de defensa y de seguridad interior. 2 leyes fundamentales y completamente distintas, con 2 conceptos completamente distintos. Defensa de la soberanía, dispuestos a atacar, dispuestos a defender, dispuestos a actuar en una forma directa. Los otros para defensa de las instituciones dentro de la frontera y frenar el contrabando, la delincuencia, el narcotráfico y todo lo que significa el interno de la gente, de los habitantes. Bueno, la última pregunta para los dos. La primera, a vos como un experto que conoces el tema, ¿lo vamos a encontrar el submarino y vamos a saber qué es lo que pasó realmente? Mirá, creo que es muy difícil dar profundidad. A mí lo que me gustaría saber qué pasó en esa conversación entre Macri y Putin, porque Putin sí tiene una tecnología que permite llegar hasta abajo y habría que ver en esa media hora de qué hablaron. Ojalá se pudiese escuchar ese audio. Y lo que sí es cierto es que, Daniel, acá no hay política de defensa, no la hubo en el gobierno militar, no había política de defensa. Y después fue todo un proceso de, en vez de aprovechar la experiencia de una guerra que se perdió, porque qué mejor experiencia que haberla perdido. Los griegos cuando perdieron las Termópilas se prepararon y derrotaron a los persas en Platea, ¿no es cierto? Y en Salamina. Acá nos hicimos al revés. No, como perdimos, tiramos todo para atrás. Pues yo espero que no se aproveche esta desgracia, donde 44 argentinos se sacrificaron por 44 millones de compatriotas, para cerrar el arma submarina, para seguir cerrando porque el presupuesto militar el año que viene es más bajo, y lo que dice Aguad, dice sí hay que readaptarse a nuevos modelos de tecnología, pero también todo me sonó a achicamiento. Bueno, Jorge, la última pregunta para usted. Yo tengo mi punto de vista con respecto al actual ministro de Defensa, Aguad, que donde lo pusieron fue un muy buen legislador, pero no puede ni pisar su provincia porque en Córdoba no lo quiere nadie. Me hago cargo de lo que digo, ¿no? Entregó la bandera del radicalismo igual que Sanz, también me hago cargo de lo que digo. ¿No tuvo una denuncia de corrupción también? También hizo algunos desastres en Corrientes en algún momento también.
Eso es conocido. Eso es conocido. Pero no le voy a pedir que me juzgue al ministro como persona, sino como ministro. ¿Tenemos un ministro de Defensa en la Nación preparado para el cargo? Y por el otro lado, ¿falló la Armada? Primero quisiera aclarar que deseo que a este gobierno le vaya bien y que estoy cercano a él. Pero creo que el ministro no estuvo a la altura de las circunstancias ante una crisis de la magnitud que significa el tránsito de un submarino, que es un hecho siempre secreto, por eso va por debajo del agua. Y por eso nunca se habla de dónde está, uno de los problemas que ha significado la búsqueda. Y la segunda parte que me dijiste fue... Si la Armada tiene responsabilidades o manejó bien el tema. Yo considero que ningún comandante se hace a la mar, y de hecho se retrasó 15 días la salida, sin haber chequeado todo que esté en condiciones, porque va su vida, su carrera y su compromiso con su institución. Cierro. ¿Tenemos salida? ¿De qué tipo? En el tema seguridad, en el tema Fuerzas Armadas. Hay que reformar todo íntegramente y no veo dónde está el presupuesto para hacerlo. Lo que no veo, discúlpame, Sí, que haya dale. un objetivo estratégico de país. Y hace 40 años que Argentina carece de objetivos estratégicos. Un país sin objetivo estratégico puede morir. Sarkozy dijo, si Argentina no se plantea una estrategia, en 40 años deja de existir como Perdón, país. si no hubiera pasado lo submarino, ¿estaríamos hablando de Fuerzas Armadas? No, Bueno, si las me lo ignoramos. contestaste vos. Si las ignoramos. Me lo contestaste vos. Lo que pasa es que un día hay que sentar No, a todos pero los... quería que me lo contestaras No, yo vos. se lo contesto y me hago cargo como de todo lo que digo. Perdón, quiero no criticar al No. gobierno, pero digo, no está, como dijo Patricio, dentro del esquema. ¿Por qué? Obvio. Porque hay que seguir bajándole el presupuesto, siguiendo denigrándolas y no podés... El otro día un capitán de navío, perdón que te interrumpa un segundo, me pidió permiso si le molestaba que me acompañara vestido de capitán de navío. Bueno, tienen Y le vergüenza dije- algunos, es verdad. y le dije- la hemos y le denigrado dije, tanto. No te permito esa pregunta. Honroso de ir con un capitán de navío por la calle caminando. Daniel, te cierro con esto. Este gobierno metió preso al teniente coronel Emilio Nani, que fue herido 2 veces en Malvinas y una vez en la Tablada, donde perdió un ojo, porque cuando era teniente pasó algo en su cuartel. Quiere decir, este mismo gobierno sigue con la misma política. Parece continuemos, no cambiemos. Y eso es preocupante. Eso, Las hipótesis y lo digo, conflictos El siguen gobierno existiendo. KM. Eso lo dejo por lado de ustedes dos, por favor. Les agradezco mucho la visita, pero acá hasta que toda la dirigencia política no se siente, diga vamos a tener un plan estratégico de Fuerzas Armadas, no se soluciona. Eso es clave, porque como son leyes, No se no las vas soluciona. a cambiar solamente con Cambiemos. ¿Sabe cuál es el tema? La discusión de siempre. Nosotros a veces miramos espejos de otros lugares del mundo. Nos llevan 300 años. El por algo. marketing no es gobernar. Nos llevan 300 años de democracia. Nosotros recién empezamos a gatear. Gracias. Gracias, Rafa. Fabi, ¿cómo te va? Dani, ¿cómo andás? estás? ¿Bien? Bueno. Andando. Bueno, la semana pasada yo recién decía cuando íbamos al corte que estuvo Javier Milei, donde estás vos sentado, y dijo, si el gobierno sigue con esta tesitura, el tema monetario, el tema de los LEVAC, la toma de crédito indiscriminado, el año que viene esto puede volar todo. Hablamos económicamente sobre este tema puntualmente, ¿no? A ver, tenemos LEVAX por 1.2 billones de pesos. Tenemos endeudamiento a razón de 40.000 millones de dólares por año desde el 2016 a la fecha, siguiendo 2018. Tenés que se toma el dato de la LEVAC para... Vos estás emitiendo al 30, antes emitías al 45, pero las tomás al 29. Ninguna empresa es rentable como máximo a un 8. O sea, estás 20 y pico de puntos arriba. Nadie te va a venir a producir. Si vos tenés en cuenta todo eso, los niveles de inflación, 41, 25, ¿te acuerdas que en algún momento hablamos? Sí. Que dijimos que iba a ser 25? Sí. Y que yo dije, me van a putear hasta en Sí, el amigo, hablando sí, básico y sí, criollito. sí. Hoy estamos en 25, porque tenés 19,4, una inflación estimada de 2 puntos para noviembre y 3 puntos y moneda para lo que es diciembre. Y tenés inflación alta enero-abril, tenemos en agosto, octubre y de vuelta a diciembre. Estamos hablando de un 22-23 el año que viene contra una meta del 12. Si vos seguís endeudándote, seguís emitiendo
seguís tirando la tasa por arriba. No hay nada esto no rinde. Por eso las reformas que te metieron. No te metieron 3 reformas, ¿eh? Están queriendo meter la 4ª. Tenés la laboral, Sí. la previsional, Sí. la tributaria y la de discapacidad. Por la de discapacidad te están queriendo sacar 120.000 millones de pesos de déficit. A ver, cuando hablamos de la laboral, que es el comienzo de todo, el mínimo no imponible te hace dejar 4 millones de aportantes del ANSES afuera. Por lo tanto, hoy está desfinanciado, va a estar más desfinanciado. Hay 2 respuestas ahí. Una, el mínimo no imponible no tiene que hacerse. 2, el tema es un artículo de la ley de procedimiento, como yo se la pasé a Marco Labaña, inclusive a diputados del oficialismo. Modificar un artículo o mejor dicho, imponer un artículo que diga que lo que es la parte de seguridad social se puede usar hasta el 7% contra el IVA en grandes empresas y hasta el 20% en pymes. Una forma de financiarlo en el largo plazo y no de financiar. Cuando vos hablas de un blanqueo en el cual incorporás gente y de ahí para adelante los dejás libre, de ahí para atrás, nadie se va a endeudar para atrás 5 años. A ver, estamos en Argentina, dejemos las utopías para otros momentos de la vida. Estamos grandes y tenemos que ser realistas. O sea, si yo, de 8 millones de aportantes, tengo 4 que están registrados por menos de 12.000 pesos, quiere decir que las pymes no dan abasto con los impuestos. No le tenés que dar un mínimo no imponible. Los estás ahogando con el IVA del 21. Claro. De fondo es el problema del IVA. 1. 2. Acceso al trabajo formal. ¿Qué quiere decir? Que lo que es directamente el esquema de planes sociales, que el Estado le siga pagando a las empresas que toman los beneficiarios de los planes sociales el valor del plan, la empresa pague por arriba hasta el convenio que tenga estipulado por 1 año. Por 2 años se reserva el trabajo y en caso que la pyme o la empresa lo deje cesante, informa y vuelve a tomar el plan social en forma inmediata. Pero darle dignidad a la gente, ¿no? 4.400 pesos cuando necesitas 15 para vivir, ¿sí? Y puede tener 12. Empecemos por algo. Esos son planes en el cual corregiría la reforma laboral, por ende la previsional no desfinanciás, sino que generás más fondos y podés hacer una reforma impositiva con tendencia a la baja. Hoy tenés una reforma laboral con el mínimo no imponible, la previsional desfinanciando el sistema y la impositiva subiendo los impuestos. O sea, vas a asfixiar a la gente. En el mediano plazo, en realidad es un corto plazo en un país, 1 año, la gente, vos no hablan con la gente en la calle. Si vos te sentás a hablar con Daniel Arroyo, Sí. Daniel te dice, muchachos, olvidémonos de todo, hay que salir a hablar con la gente y escuchar. Además de uno de ser economista, también es dirigente. Obvio. Hace años que nos conocemos y sabemos Sí. que yo estoy en la calle constantemente con la gente, más allá del trabajo técnico. Hay que estar con la gente. La gente hoy no la está pasando bien. Esto no rinde frutos más allá de los grandes empresarios. Te lo dijo Del Corro. Están buscando negocios para la especulación inmobiliaria. No solamente es el Tiro Federal, es el ENAR, es los terrenos de ATC, o la televisión pública, y tenés más terrenos que están vendiendo. Lo que es el Parque de la Ciudad, también lo están vendiendo. A ver, no estamos hablando de terrenitos de $50.000, estamos hablando de terrenos de millones de dólares, que la ciudad se está haciendo de un grupo de aproximadamente 1.500 millones de dólares, cuando tenés problemas con la urbanización de la 31, que no dan los números con los que están haciendo ellos, que es maquillaje puro, y que encima quieren disciplinar a la gente que vive en la 31 para que hagan como ellos quieren, los actos en las presentaciones. Todo esto lleva a un nivel, espero que no, yo no estoy a favor de que se vaya. Yo quiero que se vaya el gobierno porque lo saca otro gobierno con votos. No quiero que se vaya el gobierno porque no sirvió. En este caso no sirvió porque no hay un plan económico integral que aborde todas las expectativas, ni estadística, ni inflación, ni temas laboral, ni tema impositivo, ni tema monetario. Te hago la última, Fabián.
¿cómo salimos de este atolladero? Porque, a ver, ayer yo escuchaba a alguien que hablaba el tema de las pymes. Y yo le pregunto a cualquiera, si te sobran, por decir un número, te sobran 300.000 pesos. Sí. Y podés poner una maquinita en el fondo de tu casa o armar una pyme con un hermano, No te lo va a poner con un nadie. primo. Yo te soy honesto, yo voy a la especulación, voy A y ver, la pongo en yo Levac. te lo No digo voy fácil. a arriesgar el Yo te lo digo capital. fácil. Si vos tenés 300.000 pesos, ¿sí? Y a vos te sobran y querés poner algo, una empresa tenés 300.000 pesos, podés llegar a tener una ganancia de 25.000, 30.000 pesos Sí. con la furia, contra una Levac que te da 100.000. Claro. Y no tenés que lidiar con sindicatos, personal, Pagar la luz, el teléfono, los impuestos. servicios. Te quedás sentado y los cobrás. Hoy las Levac en un plazo de 90 días te está dando 8,5%. A marzo, ¿por qué? Porque en abril tenés todo el bolonqui de nuevo, que te generan empiezan las paritarias, todo. De ese momento, hoy la salida que te da el gobierno son las Levac, apuntando como un precapitalismo, ni siquiera capitalista. Y ahora sí cierro con esto. Pero ¿qué puede pasar? Porque hoy el gobierno eso lo está sosteniendo tomando deuda. Sí. Hoy te prestan. Si mañana los muchachos de allá levantan el teléfono y te dicen, flaco, no te prestamos más, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo te lo voy a explicar más fácil. Vos tenés una hipótesis de conflicto Estados Unidos-Norcorea. Sí, señor. En época de guerra no se presta plata, se cobran las deudas. El que te está prestando plata es todos los países digamos, las grandes potencias. Van a necesitar alimentos y combustible. Vos tenés que estar preparado para eso. El gobierno no ve más allá de las narices, sino ve más allá de lo que le piden los amigos. No tenemos forma de salir si te dicen te cortamos el chorro del endeudamiento. Hoy, lo dijo el presidente hace 20 días atrás, 25 días, nos vamos a seguir endeudando hasta que podamos y mientras lo necesitemos, o sea, mínimo hasta el 2020. Fabián, un gusto, gracias, como No, siempre. gracias a vos, Dani. En 7 días estamos aquí nuevamente en La Voz de Todos. Pásenla bien, gracias.